Buenos días. Estoy en Salamanca. Soy Javier Picaza. Estoy en la habitación de un amigo, el padre Alonso, de la Congregación de María Ángel de Panamá, que me ofrece la estructura para poder hablaros. Me habéis invitado a hablaros de los niños y las niñas en el Evangelio de Jesús. Y lo hago con un inmenso gozo, porque se trata del Congreso Internacional Mercedario sobre Niñez, porque se trata del Congreso Nacional Argentino sobre Esclavitud y Cautividad, y porque estáis vosotros, porque me habéis llamado, porque sois mi familia, mi casa verdadera. He sido durante 40 años mercedario regular, así se dice, y he sido regular. Y ahora soy mercedario secular. Y quiero ser buen mercedario secular y acompañaros. Tengo además conmigo algo que últimamente llevo siempre, que es una medalla de nuestra Madre de la Merced de Barcelona, que tiene al otro lado el único premio o la única dignidad de la que no me enorgullezco, pero sí me alegro muchísimo. Pone en esta medalla que soy maestro en teología por la Sagrada Orden de la Merced. Y el documento está firmado por el padre Emilio Aguirre, entonces general de la Orden, a quien desde aquí saludo, si es que me está escuchando. Como maestro en Merced, me atrevo a hablaros porque me lo habéis pedido. Quiero saludar de una manera especial al maestro actual verdadero de la Merced, el padre Pablo. Quiero saludar a los provinciales, entre ellos en especial al de Argentina, el padre Gómez. Quiero saludar en especial a todos los formadores y a todos los que estáis trabajando con la niñez. Quiero recordar, por obligación de amistad, al hermano padre Tomás de Panamá y al hermano padre Simón de Madrid, que han sido y son amigos, han sido alumnos. Quiero saludar en especial a las hermanas mercedarias que se han dedicado y se dedican a la educación, en especial con niños. Solo voy a citar ahí en Córdoba a las hermanas del Niño Jesús, en cuya casa he disfrutado mucho en otras ocasiones. Me han pedido que os hable de los niños y las niñas en el Evangelio de Jesús, desde una perspectiva bíblica. Desde una perspectiva más teológica os habla la hermana Bárbara, a la que saludo, que tanto sabe de todos estos temas. Quiero recordaros, por tanto, lo que dice el Evangelio sobre los niños, pero no todo el Evangelio, no toda la Biblia, sino solamente el Evangelio de San Marcos. Y no en todos sus textos, sino en 3 textos de milagros con niñas, niños, y en 2 textos de enseñanza sobre los niños. Los 3 primeros textos tratan de milagros. ¿Sabéis que los milagros son relatos donde se cuentan gestos especiales de Jesús? Gestos que tienen un fondo histórico, pero que tanto como por ser históricos, importa por la enseñanza que transmiten, por el valor de la palabra que ofrecen. Es muy significativo el hecho de que en un evangelio corto como el de Marcos hallemos 3 grandes, 3 largos, 3 importantísimos milagros de niños, donde no se trata de niños angelicalmente buenos, sino de niños difíciles, de niños problemáticos, de niños que son como un ejemplo de la dificultad y de la exigencia de la vida, de lo que Jesús quiso hacer y de lo que debe hacer la Iglesia, de lo que nosotros mercedarios y mercedarias debemos hacer en relación con los niños más cautivados y oprimidos. Quiero recordaros que la Merced fue fundada para redimir a los cautivos. Pues bien, de un modo especial, en ese proceso de redención importan los niños y las niñas. Se dice en toda la tradición mercedaria
que el Redentor ha de ocuparse de un modo especial de las mujeres que están en peligro por su condición y de los niños y niñas que están en un peligro tan grande por ser niños pequeños, por ser utilizados, por ser quizá llevados a vivir en familias no cristianas y porque no tienen capacidad de defenderse ante el riesgo de un cautiverio. Ese tema de los niños y niñas cautivos, de los niños y niñas amenazados y amenazadas en este mundo, es esencial, ha sido y tiene que ser esencial para la orden de la merced. En este contexto quiero recordaros los milagros de Jesús con niños, que son milagros entre comillas. ¿Por qué? Porque se trata de programas de cómo actuar con los niños, de cómo liberarles. Niños que, como os he dicho, son problemáticos, los tres, ejemplares, los tres. Tenemos un primer milagro. Un judío maestro de la ley y archisinagogo tiene una niña enferma que se le está muriendo porque él no la puede educar. Segundo milagro. Una mujer pagana sirofenicia tiene una hija enferma a la que ella no puede dar garantía de vida. Y finalmente quizá un padre que está ya en ámbito de iglesia tiene un hijo que parece endemoniado, al que ningún miembro de la iglesia de su tiempo puede curar y sanar. Empiezo con el primer milagro, el milagro de la hija del archisinagogo. Tomaros después la Biblia. Yo he traído la de siempre, algunos de vosotros la conocéis. La llevo conmigo casi 50 años, Nuevo Testamento griego, donde están las mejores notas de mi pequeñísima sabiduría. Aquí puedo abriros el capítulo 5 de San Marcos, y allí se cuenta cómo un día, estando Jesús en Cafarnaún, vino el archisinagogo, una especie de arzobispo, un hombre esencial en la comunidad judía de Cafarnaún. Puede todo, sabe rezar, dirige la comunidad, pero no puede dar vida, hacer que viva su hija, que al llegar la primera menstruación a los 12 años se le muere. Ha buscado en la ley de Israel y no logra hallar solución. Viene donde Jesús y le dice: mi hija se muere, ven. Y Jesús dice: voy. Pero mientras va, se le cruza la hemorroísa. Y es un cruce no accidental, sino esencial, porque Jesús le quiere enseñar al archisinagogo algo fundamental. Le quiere enseñar el valor de la mujer. Le quiere enseñar la importancia de la fe. Y solo después que ha curado a la hemorroísa, que le ha contado su dolor, dice Jesús: ahora vamos a tu casa. Pero vienen de la casa del archisinagogo y le dicen: no molestes al maestro, la niña se ha muerto. Y Jesús contesta: no se ha muerto. Está dormida y vamos a despertarla. Y llegan a la casa y están allí los que lloran y se lamentan porque ha muerto. Y Jesús le dice que se callen. Y toma a la madre con el archisinagogo y a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Andrés, y sube al cuarto de la niña y le dice: vive. Le agarra de la mano, le levanta, dice el texto, Egeiren, la resucita con toda fuerza, con toda energía, y le dice: niña, vive. No tengas miedo. Es como si le dijera: niña, te estabas dejando morir. No te dejes morir. Tu padre va a cambiar. Tu madre te va a recibir con todo cariño. Y mira a estos 3, que son mis amigos. Estos 3 hombrones van a acompañarte en la vida. No tengas miedo de vivir. Haciendo una especie de novela, podría deciros que esta niña se ha muerto porque tiene miedo de pasar el umbral de la niñez. Ha estado protegida, perfectamente feliz en casa de su padre, y de pronto, tras la primera menstruación, tiene que empezar a vivir de modo distinto. La van a casar, entra en un mundo de hombres diferentes. ¿Qué hace? Es como si arrojara la toalla de la vida y dice: me dejo morir. Y así aparece, como niña, yo diría anoréxica,
¿Por qué como niña anorésica? Por una razón muy simple. Porque Jesús al final le dice, niña, come, y dice a sus padres, dadle de comer. Se supone que esa niña se muere porque ha dejado de comer, porque ha dejado de interesarse por la vida, porque ha dejado de sentirse capaz de seguir adelante en aquel mundo de duros varones. Pues bien, Jesús convierte y cura al padre y le dice a la niña que viva. Este es el primer milagro, el primer gesto. Los discípulos de Jesús tenemos que ser capaces de decir a los niños y niñas que vivan, ayudándoles en el camino y creando para eso, si hace falta, una escuela de padres. Porque el que se convierte de verdad en este milagro es el Padre. Segundo milagro. El primero trataba de un padre judío famoso, piadoso. El segundo trata de una mujer pagana, sirofenicia. Pasemos al capítulo 7 del Evangelio. La primera parte del capítulo 7 está dedicada a la disputa de Jesús con los maestros de la ley. Disputa sobre purezas, sobre obligaciones. Y Jesús se va enfadado. Deja Galilea y entra en las fronteras de Tiro y Sidón y no quiere hablar con nadie. Y de pronto viene a verle una mujer, sirofenicia, una mujer de otra religión, de otra raza, una mujer que quiere hablar con él. Jesús en principio no quiere, ha venido a descansar, pero la mujer insiste y Jesús le recibe. Y le dice, ¿qué te pasa, mujer? Y ella le cuenta su historia. Le dice, tengo una niña que se muere. Ven, cúrala. Y Jesús le responde de la forma más dura que puede responderse en este mundo. Jesús le responde diciendo, ese no es mi problema. Esa no es mi tarea. Yo he venido a curar y a sanar a las buenas ovejas de Israel. Esto es lo que me dice la Escritura. Yo debo dar el pan de Dios a los hijos del reino. No he venido para los de fuera, para aquellos que son perros, perritos. Fijaros, Jesús responde con el dogma oficial de Israel. Primero tienen que alimentarse los hijos. Primero tienen que curarse los de la casa. Y solo después, cuando llegue el fin de los tiempos, habrá algo de pan para los de fuera. Pero la mujer acepta el argumento de Jesús y le responde de una forma sabia. Pero ella le dijo, Señor, tiene razón. Los primeros son los hijos. Tú eres israelita y tienes que curar a los israelitas. Pero tú tienes pan para todos, tu mesa es abundante. Y cuando la mesa es abundante, de las migajas de la mesa del amo, comen también los perros, los perritos. Es tiempo de que tú cures ya a mi niña. Fijaros que Jesús ha venido a descansar, pero descansando, esta mujer le enseña una verdad que él todavía no sabía en la práctica. Sabía en teoría que al fin de los tiempos deberían salvarse todos, pero no había enfrentado directamente todavía ese problema. No se había encontrado en el Evangelio de Marcos directamente con ningún pagano, a no ser en el capítulo 5 con aquel enfermo, endemoniado de Gerasa. Pero ahora una mujer le dice, si tú eres Mesías de Israel, tienes que curar a todos. No hay diferencia en este mundo entre hijos y perros. Todos somos hijos de Dios. Y si tú eres Mesías de Israel, tienes que ser Mesías de todos. Vamos a ver un problema. Actualmente, en ciertas comunidades cristianas, se educa mejor por pago a los que pagan en los colegios. Actualmente, en gran parte del mundo, los que pueden pagan una educación para los hijos y los otros, los que no pueden, se mueren de ignorancia
o de hambre. Millones y millones de niños mueren de hambre cada año en el mundo entero. Pues bien, esta mujer le dice a Jesús: no hay hijos y perritos, no hay niños de primera y segunda categoría, todos los niños son iguales ante Dios. Y si tú vienes en nombre de Dios, tienes que ofrecer pan y curación a todos. Y Jesús se calla un momento, piensa y dice: tiene razón esta mujer. Ella me ha enseñado algo que yo sabía en teoría, pero no lo sabía todavía en la práctica. Jesús en este momento se pone en el pellejo de aquella mujer, de aquella madre. Jesús como hombre, como persona que no había tenido hijos, había cosas que no podía saber por experiencia, pero ahora las aprende, porque se las dice esta mujer pagana. Y Jesús le responde: grande es tu fe. Hágase según lo que tú dices. Es verdad lo que dices. Yo quiero curar a tu hija. Que tu hija se cure. Vete, cura tú a tu hija. Tenemos aquí una doble curación. La madre cura, enseña a Jesús. Jesús se deja enseñar y transformar por la madre y le da fuerza a la madre para que vaya y para que cure a su hija. La hija no aparece, está en el fondo, pero es signo de todos aquellos que están necesitados en el mundo. En el caso anterior teníamos un padre bueno, judío, con madre a su lado, con hija oficial, buena, pero que se moría. Aquí tenemos una mujer pagana con hija. No aparece el padre. Un judío malicioso diría: ¿por qué no hay padre? Esta niña es hija de uno cualquiera. Las paganas son la mayoría medio prostitutas. Y las hijas de las paganas son hijas de Pues bien, eso a Jesús no le importa. Es una niña. Y como niña tiene derecho a la vida y a la educación y al cariño y a la palabra. Y Jesús le quiere ofrecer el pan de los hijos, el pan de la vida, que todos los niños del mundo puedan comer, el pan de la fe, el pan de la palabra. No le dice a la madre pagana, sirofenicia, que se convierta primero al judaísmo o al cristianismo. No le dice que se bautice, le dice simplemente que quiera a su hija, que la eduque, que vivan ambas, madre e hija, porque la vida de la niña y el honor de la madre son el primer valor de la humanidad. Son el primer valor de la Iglesia. Este es el segundo milagro de niños de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Pero hay un tercer milagro todavía más fuerte, que es como la unión de estos dos anteriores. Un milagro que aparece en el capítulo 9, el de la Transfiguración, donde encontramos como un tríptico. Leed la primera parte de este capítulo 9, desde el verso 2 hasta el verso 27. Jesús sube al monte con tres, los tres que ha llevado a la casa del archisinagogo, Pedro, Santiago y Juan. Y allí se transfigura y le habla a Dios, y esos tres allá arriba dicen: nos quedamos aquí, ya no bajamos al mundo, ya no nos ocupamos de la gente de abajo, hacemos aquí 3 tiendas, que los niños enfermos se mueran, si hace falta, estamos ya en la gloria de Dios. Mientras tanto, abajo, del verso 14 en adelante, se dice que habían quedado el resto de los discípulos de Jesús, 9. 9 discípulos inútiles que están discutiendo con los escribas a gritos sobre cómo curar a un niño enfermo, epiléptico y endemoniado que está tirado en el suelo. Y la muchedumbre, la gran muchedumbre, se queda mirando a ver si le pueden curar y no saben qué pasa. Y mientras tanto Jesús deja la montaña y va bajando y le da una enseñanza a los tres diciéndoles que hay que dar la vida por los demás. Y cuando llega abajo pregunta qué pasa, porque el alboroto es inmenso. Y le dicen lo que pasa
y descubre algo sencillísimo, algo que se da todos los días. Los 3 discípulos de Jesús, inútiles, arriba, y los 9 restantes discípulos de Jesús, también inútiles, abajo, no pueden curar a un niño enfermo. Y los escribas de la ley tampoco le pueden curar, y discuten. Es como si por una parte la Iglesia y por otra parte pues el Ministerio de Educación discutieran de cosas de enseñanza, y mientras tanto el niño enfermo sigue enfermo y termina muriéndose, y la gente se admira, y Jesús se enfada. Dice el Evangelio que se enfada diciendo: ¡qué generación más mala! Pero no podréis resolver estos problemas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Este enfado de Jesús es lógico. Jesús se enfada porque unos y otros discuten mientras el niño enfermo se muere. Y dice: vamos. Y se acerca donde el niño. Y viene el padre y le cuenta todo, el padre miedoso, el padre angustiado. Y Jesús le pide: cuéntame qué pasa. Y el padre le cuenta. Le va contando y le dice: este niño mío tiene un espíritu, algo, un demonio mudo, no le deja hablar. Un demonio violento. Este niño de vez en cuando sufre un ataque y se echa al fuego, se echa al agua, como si quisiera matarse, y no se mata. ¿Qué es? Es un epiléptico, es un autista violento, que está enfrentado con el padre, que quiere hacer sufrir al padre. Y ambos, el padre y el hijo, viven en un tormento sin fin. El padre no logra educar al hijo, el hijo no logra hablar con el padre, es un hijo mudo. El padre termina diciendo: oye Jesús, si puedes, ayúdanos, a mí y a mi hijo. Este padre está empezando ya a cambiar, a convertirse, porque dice: ayúdanos, y se mete él también en el problema, y descubre que la enfermedad del niño no es solo del niño, sino que es suya. Y Jesús le dice: ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para aquel que cree. La fe puede hacerlo todo. La fe mueve montañas. La fe educa, la fe cambia. Y el padre le dice: yo creo, Señor, pero ayúdame a creer, ayúdame tú. Y el Señor Jesús tiene que empezar curándole al padre, haciéndole que crea para que el niño se cure. Ciertamente es Jesús el que le dice al niño que se levante y que viva, y el niño, echando espuma, revolcándose por el suelo, termina escuchando a Jesús y se pone en pie. Y tenemos el testimonio máximo de un padre y de un hijo. Antes teníamos padre con hija, archisinagogo, madre con hija, sirofenicia. Ahora tenemos padre con hijo, en un contexto judío, escribas, cristiano, discípulos de Jesús. Jesús enseña al padre a creer y a través del padre cura al hijo. El padre tiene que creer en Dios, evidentemente, que es el poder de la vida. Tiene que confiar en Jesús, que es el Mesías Salvador, pero tiene que terminar creyendo en el propio hijo, hablando con el hijo, dialogando con él, educándole. Por tanto, el problema de los niños en estos 3 casos es problema básicamente de los padres. Tanto como una escuela de niños, como un lugar de acogida de niños, de redención de niños, necesitamos primero un lugar de acogida, de educación y de redención de padres. Porque la enfermedad de los niños en gran parte es reflejo de la enfermedad de la sociedad. La hija de la hemorroísa sufre una enfermedad parecida, la hija del archisinagogo sufre una enfermedad parecida a la hemorroísa, una enfermedad social que le impide vivir. La hija de la madre sirofenicia pagana sufre una enfermedad social
del paganismo, que le impide crecer en libertad. El hijo lunático de este padre de poca fe sufre la enfermedad del contexto social, de los escribas, de la propia iglesia, de los 9 de Jesús, que no logran transmitirle fe. Y cuando Jesús llega a casa, le preguntan los discípulos: ¿y por qué nosotros no hemos podido curar a este niño? Y Jesús les dice: este tipo de problemas solo se curan con muchísima fe y con oración, que es fe. Y yo os pido que tengáis fe y que tengáis oración y que seáis capaces de entrar en contacto, en diálogo con los niños y con los padres. El Evangelio de San Mateo ha añadido aquí una palabra bonita que no está en San Marcos, que yo creo que no es de Jesús, pero que es muy bonita. Este tipo de enfermedades solo se curan con ayuno. El ayuno es importante, ¿eh? El ayuno es ser capaz de limitarse uno a sí mismo, de no buscarse solo a sí, de querer él ofrecer su vida al servicio de los demás. Estos han sido los 3 milagros de niños. Pero al lado de ellos, el Evangelio de San Marcos, inmediatamente después, nos cuenta 2 historias de niños, que son quizá las más sabrosas del Evangelio, las más importantes. 2 historias del camino de la Iglesia, camino de Jesús hacia Jerusalén. 2 historias donde está en juego el sentido de la Iglesia y, en nuestro lenguaje, el sentido de la Orden de la Merced. 2 escenas donde en el centro aparecen los niños como los más importantes para la Iglesia, de tal manera que la acogida y educación de los niños es el centro del Evangelio. La primera escena está en el capítulo 9, versos 33 al 37, casi inmediatamente después de la curación del niño epiléptico, al que el Evangelio de Mateo llama lunático. Entonces se creía que la luna influía en ciertas enfermedades mentales. Después de esta escena del niño lunático, Jesús dice otra vez que es necesario saber dar la vida, entregarse uno a sí mismo para que otros vivan. Y después, yendo de camino, Jesús se adelanta, como viendo la naturaleza, y quedan los 12 discípulos atrás. Y Jesús escucha que discuten y discuten, pero no se mete en la discusión. Solo cuando llegan a casa, a la iglesia, les dice Jesús: oye, ¿y de qué hablabais y discutíais en el camino? Y ellos se callan, porque estaban discutiendo quién era el más importante. ¿Cómo se podía llevar adelante esta tarea de Jesús? Porque Jesús es un ingenuo, se ocupa de niños, pero no procura crear una organización fuerte, con buenos dirigentes, con grandes maestros, con personas capaces de organizar la Iglesia perfectamente bien, como una jerarquía superior sobre el resto de los hombres, pensando que las cosas se solucionan desde arriba. Perdonad la palabra, no me la toméis a mal, con grandes curas, con grandes obispos, con grandes superioras de monjas. Y Jesús responde diciendo: las cosas se arreglan desde abajo. Los más importantes en la Iglesia no son los jerarcas de un tipo o de otro. En otro lugar del mismo Evangelio dirá Jesús que los jerarcas en general se ocupan de sí mismos, no de la gente a la que debían ayudar. Entre vosotros, en cambio, los más importantes son los niños. Sale Jesús de la casa donde acaba de decir esto, y perdonadme la imaginación, silba, ve a un niño que anda por allí perdido y le dice: oye, Matías, ven. Y el niño viene. Jesús le recibe en la puerta, le dice: no tengas miedo, ven aquí. Y le pone en el centro del grupo y se pone a jugar con él. Y le dice cosas hermosas y le enseña cosas. Y después que los 12 están ya nerviosos, ¿qué va a decir Jesús? Jesús dice sencillamente esto: el más importante de todos es este. No queráis haceros importantes. Ya hay importantes en el mundo. Son los niños. ¿Qué más hace Jesús?
le abraza al niño, le da cariño y le dice, tú eres lo más importante. Y sigue diciendo aquellas palabras, quien reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a Dios. Es como si dijera, este niño es Dios. Presencia de Dios. Este niño es el Mesías, el Redentor para vosotros. Es lo mismo que se dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Marcos, que es el centro de la Biblia para la merced. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, estuve exilado, fui desnudo. Estuve enfermo, fui niño. Este es el Jesús niño, el Dios niño. Vamos a meditar un poco en esto. La Iglesia tiende en parte a ser la primera. Pues bien, los primeros son los niños. Lo más importante en la Iglesia es que los niños vivan, que tengan futuro. Fijaros lo que voy a deciros. Jesús anunciaba por un lado que el mundo termina. Como si nos quedaran solo, se dice aquí en Castilla, 4 o 5 telediarios. Pues bien, en este mundo que por un lado termina, todo empieza. Por eso lo más importante es acoger y educar a los niños, porque ellos son ante Dios el reino. Jesús, ¿qué hace con el niño? Le abraza, le da cariño. Un niño que quizá andaba por la calle solo. Era un menino da rúa, como dicen en Brasil. Era un niño perdido en un barrio donde los niños son utilizados por un lado y por otro. Jesús le abraza, le dice, esta es tu casa, niño. Este es tu lugar. No andes perdido por la calle. Y estos 12, mis discípulos, tienen que aprender a saber que tú eres el más importante. Y si quieren descubrir el reino de Dios, tienen que ayudarte a ti, aprender a abrazarte, a darte cariño y a educarte, a darte autoridad en la vida. Quien recibe a uno de esos niños, de estos, de cualquiera, me recibe a mí. Esta es la Eucaristía de los niños, que es anterior a la Eucaristía del pan y vino de la última cena. La Eucaristía de la última cena es muy importante, porque nos dice que Jesús ha muerto por todos, se ha hecho pan para todos. La Eucaristía de las multiplicaciones es muy importante, porque Jesús quiere que todos compartan el pan. Pero esta es la Eucaristía del niño. Jesús está presente allí donde está el niño. Jesús se revela a través de los niños. No porque los niños sean buenos, no se dice en ningún lugar que son buenos, ni que sean angelicales, ni rubitos, de ojos azules o morenos, guapos. El niño es importante porque es niño, porque está en manos de otros, porque depende de otros, porque por sí mismo no puede vivir. Así Dios ha quedado en nuestras manos como niño, para que nosotros le ayudemos, le acojamos. El niño suscita un compromiso. Al ver un niño necesitado, surge inmediatamente dentro de la Iglesia de Jesús el compromiso de acogerle, de ofrecerle cariño y de educarle en la dura vida en la que estamos. La Iglesia aparece así, no sé si decir como una guardería o casa donde se acoge a niños, pero de alguna forma es así. La Iglesia es un lugar para niños, para que los niños puedan crecer, puedan ser recibidos con gozo en la vida. A partir de este pasaje, desde el siglo III en adelante, la Iglesia se ha comprometido a bautizar a los niños. Bautizar significa decirles, niño, la Iglesia es tu casa. Puede fallar tu padre y tu madre, pero la Iglesia no fallará. Te va a ofrecer acogida, cariño, te va a ofrecer educación y madurez, te va a enseñar a amar y a sufrir y a hacer camino en la vida. Esta es la tarea primera de la Iglesia, que cuando bautiza a un niño se compromete a darle al niño, a este y a todos los niños, un lugar
personal, profundo, de vida, de cariño. Hay un segundo texto tan importante como este, el último que os voy a comentar. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Jesús acaba de hablar de cómo hombre y mujer que se casan han de comprometerse para toda la vida, porque el amor es para toda la vida. Cómo el hombre no puede expulsar a la mujer. Conforme a una ley del Deuteronomio, el hombre podía divorciarse de la mujer y expulsarla con tal de darle un pequeño documento de divorcio. Pues bien, Jesús acaba de decir que el amor hombre y mujer es un amor permanente. Pues bien, inmediatamente después se nos dice que Jesús iba de camino y que venían trayéndole niños para que les tocara. Y los discípulos se lo impedían. Jesús al verlo se enfadó muchísimo y dijo a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como niños es el reino de Dios. Os aseguro, quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándoles, les bendecía, imponiéndoles las manos. Este es uno de los textos mejor construidos del Evangelio. Recoge sin duda un recuerdo de la historia de Jesús. Pero es un texto que ha sido compuesto en el camino de la Iglesia para decir a la Iglesia aquello que es más importante en el proyecto del reino. Viene gente trayéndole niños para que les toque. Lo más seguro que tenemos aquí un resto mágico. El sanador, el curandero, toca a los niños y de esa manera les ofrece un tipo de garantía de vida. En otro sentido distinto, yo recuerdo como si fuera hoy un día en que me llevaron a Chiquinquirá, en Colombia, y allí había un sacerdote que de alguna manera me conocía y me dijo: Javier, vente y ponte aquí y toca y bendice a los niños. Y pasé no sé si 1 hora o 2 tocando y bendiciendo y rezando por los niños. Y sentí que algo de eso era lo que le había pasado a Jesús. Le traían a los niños. Pero los 12 discípulos de Jesús se enfadaron porque Jesús tenía otras cosas que hacer. No podía perder toda la mañana tocando, bendiciendo a niños, jugando con ellos. Porque Jesús no se limitaba a tocar, hablaba con las madres, con los niños, jugaba. Ofrecía a todos un camino. Y daba la impresión de que eso no era serio. Jesús tenía que ocuparse de otras cosas. Perdonad que lo diga con un poco de humor, esto de los niños es cosa de monjitas, de chicas de una guardería. Pero los hombres serios se dedican a negocios, a política, a dinero. En la iglesia se dedican a otras cosas más grandes. Pues bien, Jesús se enfada profundamente. No hay nada más grande que acoger a los niños. Que tocar de verdad a los niños para ofrecerles dignidad y mayoría de ¿qué? De edad, de conocimiento, de dignidad. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Quien no reciba el reino como se recibe a un niño, no entrará en él. Estas son palabras misteriosas que se pueden traducir de 2 maneras. Hay que recibir el reino como lo recibe un niño, poniéndonos en manos de la gracia de Dios. Esa es la primera interpretación. Pero hay una segunda, también valiosa. Solo podrá llegar al reino el que recibe y cuida y ayuda a los niños. Y si hay alguien muy sabio y muy grande que no es capaz de acoger y ayudar a los niños, ese no podrá entrar en el reino de los cielos. Acoger y cuidar a los niños directa o indirectamente. Al llegar aquí yo me suelo poner un poco triste porque en general yo no me he dedicado a acoger a niños, pero creo que mis pequeños libros y las cosas que he hecho de alguna manera pueden ayudar a que otros y todos construyamos un mundo donde a los niños de la calle se les recoge, se les anima, se les ayuda.
Quiero formar parte de una iglesia donde el cuidado de los niños es esencial, de una familia mercedaria que me ha hecho doctor de la iglesia mercedaria, maestro en teología, porque mis compañeros han creído que mi pequeña teología ayuda a que este mundo sea algo mejor para los niños. Y por eso me he atrevido a hablaros ahora aquí. Y este pasaje termina con 3 palabras misteriosas, de las que os voy a hablar con un miedo y con una gran alegría. Dice el texto que Jesús hace 3 cosas con los niños. Primera, Jesús les abraza, es decir, les ofrece cariño. Segunda, Jesús les bendice, es decir, les ofrece un camino de maduración, de abundancia. Jesús les impone las manos, les da autoridad. Vivimos en un mundo convulso y difícil. El tema de la pederastia, de una parte pequeñísima del clero, pero que ha cruzado todas las fronteras. El tema de la pederastia nos impide a veces hablar con sencillez y con gracia. Y me decían en el colegio de Ferrol, donde hablé de estas cosas hace 15 días, me decían que hoy a veces los profesores tienen mucho miedo, no de pegar a un niño, sino simplemente de ofrecerle algo de cariño, porque se puede interpretar mal. Pues bien, Jesús no tiene miedo. Lo primero que se hace con un niño es darle cariño. Eso significa abrazarle, darle cercanía humana, que puede ser cercanía física de un abrazo, o puede ser cercanía mental, del respeto, del cariño. Solo se educa a los niños encarnándose en el mundo de los niños, jugando con ellos, soñando con ellos, haciéndose niño quien no se haga niño. Segundo, además de abrazar a los niños, Jesús les bendice. Y bendecir significa darles autoridad, darles dignidad, hacerles capaces de abrirse camino en la vida. La bendición de la Biblia es muy parecida, iba a decir una tontería, aquí en Castilla, la bendición del gitano, que tengas abundancia, que tengas salud, que tengas vida fecunda, que tengas familia. Bendecir significa ofrecer al niño un camino en el que pueda educarse, ser el mismo, tener una cantidad suficiente de bienes para sobrevivir, tener familia, tener amigos. Si hiciera falta casarse y tener hijos y nietos, o ser célibe y querer a otros niños en familia de iglesia, en familia de humanidad. Bendecir a los niños es hacer un mundo donde los niños puedan vivir y no estén condenados a vagar, a morirse. ¿Cuántos niños mueren cada día de hambre porque el mundo no les bendice, no les quiere, no les abraza? Dicen algunos que hasta 40.000 niños mueren cada día porque estamos en un mundo infame donde se deja morir a los pequeños y a los niños para que las finanzas funcionen, para que los estados vayan adelante con sus planes, para que se vendan armas, para que la prostitución siga, para que la droga siga. Frente a eso queremos educar a los niños para que puedan vivir. Queremos bendecir a los niños con nuestro abrazo y con nuestra educación, porque abrazo y educación van unidos, y educación significa seriedad, que los niños puedan tener conocimientos, puedan enfrentarse con la vida. Y tercero, Jesús no solamente abraza al niño, bendice al niño, sino que Jesús le impone las manos. Esto de imponer las manos a los niños es un tema que siempre me ha sorprendido. En ciertos lugares de América he visto que cuando el niño sale de casa, dice: papá, mamá, bendición. Y papá o mamá le pone la mano y de alguna manera le da la bendición, le impone la mano, como diciéndole: todo mi cariño, toda mi vida, toda mi autoridad van contigo. Vete en paz, hijo mío. Pues bien, Jesús impone las manos al niño. Dentro de esta iglesia nuestra
La imposición de manos básicamente es la de la ordenación sacerdotal, la de la ordenación episcopal, también la de los niños que son confirmados. Pues bien, aquí en el Evangelio de Marcos la única imposición de manos que conocemos es la de los niños, que consiste en decirle al niño: tú tienes la máxima autoridad. Yo quiero vivir para que tú vivas. Yo quiero amar para que tú puedas amar. Yo quiero acompañarte para que tú estés acompañado. Y esta palabra de bendición y de imposición de manos la puede y debe dar el obispo, el presbítero, la religiosa, el padre de familia, todos. Y aquí, en este momento, esa imposición de manos la puede y debe dar el hombre de merced, religioso, religiosa, regular, de regla. El hombre de merced, secular, laico, como soy yo ahora. Todos los que creemos que el proyecto de redención de los mercedarios es un proyecto abierto a la educación, a la bendición, a la maduración de los niños. Estas son las palabras que os he querido decir. Gracias a Sergio Augusto por haberme invitado y permitido penetrar en nuestro congreso. Gracias a todos por haberme escuchado, en especial al Padre General, a las Madres Generales de las congregaciones mercedarias, a todos los que estáis empeñados en la gran tarea de acoger, de abrazar, de bendecir y de imponer las manos a los niños para que vivan, tengan un futuro, por la gracia, por la merced de Dios y también por nuestro compromiso. Muchas gracias a todos. Buenos días. Hola, Alonso, ya está. Ya he acabado un poquitito en el 38, o sea que si quieres lo puedes cortar. ¿Sabes cortarlo? Sí.